comunicación vía Zoom, en este caso con Julio Quintana, quien también está presente en estas elecciones, quien también tiene una propuesta, él es precandidato dentro de lo que es el espacio de política obrera, así que queremos conocer cuál es la propuesta que tienen ellos. Sé que están en el interior. Los saludo, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Acá justamente en Orán, llegamos mañana y bueno, tenemos una gira todo el día de mañana vamos a hacer un acto de cierre en Colonia Santa Rosa. Ajá. Contame a ver qué es lo que está pasando en el norte provincial, fundamentalmente porque siempre sabemos que es un lugar donde el clima está convulsionado, donde hay muchas fuentes de trabajo que se han perdido históricamente y que no en todos los casos se han podido recuperar, ¿no? Menos en este tiempo donde nos ha afectado, además de la situación económica propia, la pandemia. Sí, como vos decís, la situación acá en el norte es gravísima, pero a la vez está acompañada por una gran disposición de lucha por parte del pueblo trabajador, como lo acaba de manifestar la huelga docente autoconvocada, que tuvo su epicentro acá en Orán como uno de los más fuertes, no solamente por los niveles de acatamiento, sino porque en los piquetes y acampes de la docencia confluían, por ejemplo, trabajadores municipales, confluían trabajadores precarizados de la salud. Hoy en día, por ejemplo, hubo una huelga de trabajadores del citrus, citrícolas que estaban reclamando también ahí por reivindicaciones salariales. Es decir, tenemos un municipio convulsionado y un departamento convulsionado, producto de una política que ha puesto los enormes recursos, los riquísimos recursos del departamento al servicio del beneficio del capital, de la Seaboard Corporation, de los grandes terratenientes, sobre todo los ojeros, que han desplazado la producción fruto-hortícola histórica de la zona y han producido una desocupación en masa fenomenal. Entonces, está este cuadro, pero a la vez una gran capacidad de lucha del pueblo trabajador. Por eso, bueno, por ejemplo, en mi gira vamos a reunirnos con trabajadores municipales precarizados, con trabajadoras ordenanzas que también están precarizadas y han parado por el pase a plantas junto con la docencia. Me voy a reunir también con compañeras docentes, con trabajadores rurales. Es decir, con todo el pueblo trabajador que hoy en día está peleando, para explicarle que esas luchas son las que para nosotros determinan el destino del pueblo trabajador en función de cómo se organicen, si triunfan, etcétera, lo que nos tenemos que jugar, y que en este marco también tenemos que discutir con qué planteos políticos enfrentamos a aquellos que desde el poder inviabilizan las reivindicaciones de los trabajadores, obligan a que se desenvuelvan estas luchas, y desde ese punto de vista, cuál sería el rol también de un parlamentario de los trabajadores, como históricamente hemos defendido desde el PO, desde Política Obrera, y ahora lo quiero hacer, ¿no es cierto?, de este lugar que me toca. Julio, ¿qué significó la lucha docente en estos términos, ¿no? Porque ustedes siempre hablan de esta cuestión de poder, de alguna manera, de que el pueblo trabajador se organice de la forma que lo decida y que salga a buscar las conquistas sociales, laborales, salariales, que se tengan que plantear en ese momento, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes como ejemplo? No sé si lo toman como esa base, digamos, porque es algo muy reciente y obviamente más allá de la cantidad de semanas que ha llevado, ha tenido que ver con todo un modelo de organización que los docentes vienen desenvolviendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Absolutamente. El primer punto en defensa de la huelga docente, en función de su efectividad, podríamos decir ya ahora una vez levantada la huelga, es que han conseguido 5 puntos más de lo que el gobierno pensaba dar en el marco de la paritaria nacional y provincial. Es un hecho. Pero fundamentalmente lo más importante creo que ha sido de esta huelga es que ha podido, con el concurso de miles y miles de docentes en toda la provincia, vos viste que las marchas fueron multitudinarias, los piquetes, etcétera, han garantizado no solamente que baje la circulación viral en la provincia, producto de que las escuelas se han mantenido cerradas, y este era uno de sus reclamos, hay 30 educadores muertos solo este ciclo directivo por COVID, sino que a la vez han puesto de manifiesto la potencia, la fuerza de los trabajadores cuando se organizan, cuando ponen en pie sus propios organismos democráticos, y han quebrado, por ejemplo, la variable histórica de encorsetamiento, de regimentación de los trabajadores a través de burocracias sindicales que no representan a las bases, sino a los gobiernos, a las patronales, y bajo el método de la autoconvocatoria y la puesta en pie de asambleas democráticas, que son las que en última instancia terminan decidiendo la lucha, se ha generado otro cuadro muy positivo para los trabajadores. Por eso es que confluyen estas otras luchas que yo te comentaba, por eso es que ahora el conjunto de los estatales va a tener un aumento que ha sido ganado por esta lucha.
Ahora el gobierno ha tenido que garantizar también para el conjunto de los municipios este mismo aumento, es decir, se ha generado un marco de progreso general para el conjunto de los trabajadores en principio estatales, pero que bajo el mismo método también se plantea para el conjunto de la clase trabajadora. Lo contrario, es decir, la derrota de la huelga docente, y que de todos modos el gobierno se juega a sancionarla con feroces descuentos en el último periodo que ya denunciamos, y entendemos que la docencia está en acciones tanto de lucha como legales contra esto. Si hubiera prosperado a pleno la política del gobierno, lo que hubiera significado es salarios todavía más bajos de lo que ya hoy en día se cobra, un cuadro de precariedad laboral, más agudo, y por lo tanto un perjuicio mayor en relación a lo que son las actuales condiciones de vida de la masa trabajadora. Y por último, si me permitís, la huelga docencia hizo algo también que hay que destacar. En medio de un proceso electoral, cuando todo el mundo te decía que acá la cosa se definía no por si luchás, si denunciás o reclamás, sino por votar bien, la huelga docente dijo: no, toda la vida me han dicho que acá el problema es que tengo que ver cómo mejor votar, cómo mejor elegir mis representantes. Ninguno ha resuelto los problemas históricos, entonces yo tomo en mis manos, junto con mis compañeros, es decir, con el colectivo de la docencia, mi reivindicación, y la defiendo a través de mi propia fuerza y voluntad. Este es el camino que para nosotros tiene que seguir la clase obrera, y desde ya lo está haciendo, y nuestro rol en nuestras bancadas, en la campaña electoral, es fortalecer esa lucha, porque de otro modo no vamos a poder derrotar los ajustes que se vienen, sobre todo estructurados en función del interés del Fondo Monetario Internacional, que va a imponer que el próximo Congreso trate su reestructuración, la reestructuración de la deuda con este organismo, con todos los perjuicios que eso implica para la población, que ya la gente más o menos en general conoce. Entonces todos los diputados hablan muy bonito, dicen muchas cosas, pero ninguno dice estrictamente que van a ir al Congreso a establecer un pacto estratégico con este organismo que va a redundar en mayores penurias para los trabajadores. ¿Cómo enfrentamos eso? Con una organización y una lucha que tiene que ser llevada adelante por la masa de los trabajadores para quebrar esta intentona. Ese es nuestro rol. Julio, ¿por qué deberían votarte? Y si también no se soluciona el problema de fondo, digo, porque más allá de los aumentos, todos sabemos que cuando se aumentan los salarios también viene otra espiral inflacionaria, ¿no? Que lamentablemente es la realidad que vive nuestro país, y por eso año tras año estos porcentajes que se tienen que elevar tanto, cosa que no ocurre en la mayoría de los países del mundo. Si me permitís, mira, el principal elemento inflacionario en el país no son los salarios, eso es falso, no son las jubilaciones, como dice Guzmán, el propio ministro de Economía, sino que lo que es inflacionario hoy en día es la enorme deuda cuasi fiscal que tiene el Estado Nacional, en particular el Banco Central, con lo que son las LELIQ. 4,5 billones de LELIQ, es decir, se han triplicado el monto de LELIQ en el último periodo. Esto ha redundado en un beneficio del 35% anual en los bancos en medio de una crisis histórica para la masa trabajadora argentina, y por otro lado el desangre del país en torno a un pago sistemático de la deuda, aún estando esta declarada en una situación de reperfilamiento, parafraseando el macrismo, y de reestructuración de la deuda, y por lo tanto allí se han ido los recursos que han evitado que la moneda local tenga una consistencia determinada para no verse perjudicada por la devaluación y por la inflación, y no los aumentos de salario ni las jubilaciones. Esto primero lo quiero dejar muy claro, porque es una mitificación interesada que hacen los economistas del régimen, que acá son los salarios los que generan inflación. Pero vos decís algo muy interesante, porque el problema es que aquellos que hoy en día han seguido adelante esta política, kirchneristas, macristas y saencistas, están todos preparando no solamente este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que están discutiendo también la posibilidad de una nueva devaluación. Es decir, ya están hablando de un atraso cambiario que va a implicar un nuevo derrumbe de los salarios, un nuevo derrumbe de las jubilaciones y la asistencia social, y como vos decías, una nueva confiscación que echa por tierra las luchas que se han dado en el último periodo para defender las condiciones de vida de los trabajadores, que de todos modos siguen siendo bastante penosas. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Es necesario comenzar a discutir la necesidad de un control de los resortes de la economía por parte de los trabajadores, por ejemplo, para de este modo garantizar que lo que sea conquistado por medio de las luchas no sea después confiscado a través de mecanismos como la inflación, la devaluación, porque acá se habla mucho de la inflación que carcome los salarios, pero por ejemplo los grupos empresarios
y a los acreedores se les reconoce una indexación sistemática de sus acreencias o, por ejemplo, sus costos. No pasa lo mismo con el salario. Claro. Entonces tenemos dos varas que muestran de cuerpo entero para quién se gobierna en este país, en esta provincia, y por lo tanto los trabajadores tenemos que discutir nuestro propio gobierno, un gobierno de trabajadores. Bueno. Con este concepto es que llamamos a la población a que nos ayude a pasar el piso en la próxima elección y a que podamos jugar un rol de explicación de esta crisis, porque a los trabajadores para nosotros hay que hablarle de frente y dónde están las fuerzas que van a permitir que los trabajadores enfrentemos esta situación, y de este modo también que lleguemos al Congreso Nacional para poder seguir peleando por esta perspectiva. Bueno, nos quedó clarísimo. Julio, muchísimas gracias. Gracias por atendernos en esta jornada. Que sigas tu recorrida por el norte provincial. Que estés muy bien. Así pasaba. Al contrario, te agradezco siempre la posibilidad de exponer nuestras ideas. Un abrazo grande. Que estés bien, hasta luego. Así pasaba Julio Quintana, entonces, precandidato a diputado nacional dentro de lo que es política obrera. Nosotros cerramos el programa el día de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita es aquí mañana a las 16:30. Chau, chau.